Si este video te apareció antes de Navidad, respira hondo. Porque quizá no fue el algoritmo, quizá fue algo más grande, algo que aún no puedes nombrar, pero que lleva tiempo latiendo en tu interior. Hay un lenguaje secreto que la vida usa para llegar a nosotros. No grita. Susurra a través de encuentros, de frases que se te quedan grabadas, de videos que aparecen justo cuando estabas a punto de rendirte. Y estás aquí ahora. No es casualidad. La Navidad tiene un peso simbólico que trasciende la tradición religiosa. Es el arquetipo del renacimiento, del regreso de la luz al mundo tras la oscuridad. Pero antes de cualquier luz externa, hay una luz interior que necesita ser encendida. Y esta luz no se enciende con fuegos artificiales. Se enciende en silencio, cuando finalmente dejas de correr y permites que la verdad te alcance. Jung comprendió esto profundamente. Sabía que la psique tiene su propia inteligencia, su propio tiempo, su propia forma de llamar la atención. La sincronicidad es precisamente eso. El momento en que el mundo exterior refleja algo que ya estaba sucediendo en tu mundo interior. No es suerte, no es coincidencia, es reconocimiento. Es la vida diciéndote, mira, sé por lo que estás pasando, sé lo que sientes, y te estoy demostrando que no estás solo. Porque a menudo la soledad no se trata de estar solo, sino de creer que nadie más te entiende, que nadie más siente, que eres el único que lleva este peso sin nombre, pero no lo eres. Y la prueba está aquí, ahora, en este encuentro. Porque si algo te trajo a este video, es porque hay una parte de ti que aún cree, una parte que aún quiere cambiar, una parte que aún tiene esperanza, incluso cuando ya te has dado por vencida. Esa parte merece ser escuchada, merece ser honrada, merece la oportunidad de florecer antes de que termine el año y se haga otra promesa vacía. Se acerca la Navidad, y con ella el fin de un ciclo. No es solo el cierre del calendario, es la vida ofreciéndote un portal, un pasaje, una oportunidad para mirar atrás, reconocer lo que fue y elegir conscientemente lo que será. Porque puedes cruzar este portal dormido, simplemente dejando pasar los días, o puedes cruzarlo despierto, sabiendo exactamente qué dejas atrás y qué te llevas. La diferencia entre estas dos opciones no está en la magnitud de la transformación, está en su honestidad. No necesitas arruinar tu vida por completo, no necesitas irte de casa, abandonarlo todo y renacer por completo, pero necesitas dejar de fingir. Deja de engañarte. Deja de posponer lo que tu alma lleva meses, quizás años pidiendo, porque la incomodidad que sientes no es señal de debilidad, es señal de que algo está vivo, es señal de que aún puedes sentir. Y quien aún siente, aún puede cambiar. Este video no te resolverá la vida, pero podría ser el empujón que necesitabas, podría ser la confirmación que buscabas, podría ser la voz que finalmente te diga, sí, tienes razón en querer más. Sí, mereces una vida que no te agote solo por vivirla. Sí, es hora. Porque hay cosas que solo hacemos cuando alguien o algo nos da permiso. Y quizás esta sea la tuya. Jung habló sobre el llamado del alma. Dijo que cuando ignoramos este llamado, la vida empieza a gritar de otras maneras. A través del cuerpo, de la ansiedad, de las repeticiones dolorosas, de las relaciones que se desmoronan. El alma no te abandona. Simplemente sigue subiendo el volumen hasta que no te queda más remedio que detenerte y escuchar. Y quizás este sea el momento en que el volumen se ha vuelto demasiado alto para ignorarlo. El momento en que finalmente dices, está bien, te escucho, te veo, estoy listo. No es fácil. Admitir que algo necesita cambiar nunca lo es, porque el cambio requiere muerte. La muerte de quien eras, la muerte de viejos patrones, la muerte de relaciones que ya no encajan, la muerte de la versión de ti mismo que se construyó para complacer, para encajar, para evitar causar problemas. Esta muerte duele. Jung la llamó la muerte del ego. Y el ego lucha, se resiste, inventa 1000 excusas, porque sabe que, al otro lado, hay un tú que no controla. Un tú
que no reconoce. Un tú que es libre. Pero la libertad tiene un precio. Y ese precio es la valentía de ser honesto. De mirar tu vida y decir, esto no funciona. No estoy bien. Necesito ayuda. Necesito cambiar. No por los demás, sino por ti mismo. Porque en última instancia, eres la única persona que tiene que vivir con las decisiones que tomas. Eres la única persona que despierta en tu interior cada día. Eres la única persona que conoce el verdadero peso que llevas encima. Así que si este video te ha llegado, no lo ignores. No cierres la pestaña. No pongas otro video para distraerte. Quédate aquí. Respira y deja que estas palabras toquen lo que necesita ser tocado. Porque quizás, solo quizás, este sea el momento en que todo empiece a cambiar. No por arte de magia, no rápidamente, sino de verdad. Y la realidad, por aterradora que sea, es lo único que puede liberarte. Se acerca la Navidad, y con ella la posibilidad de renacer, no con promesas vacías, sino con un compromiso silencioso, profundo e innegociable, el compromiso de elegirte por fin, de dejar de huir por fin, de empezar a vivir la vida que viniste a vivir. Es hora, y lo sabes, porque si no lo supieras, no estarías aquí. Antes de profundizar en el contenido de hoy, necesito hacer una pausa y expresar mi gratitud. Quiero agradecerles a ustedes que están aquí, del otro lado, permitiendo que estas palabras entren. Porque crear un canal como este, centrado en los aspectos más profundos y auténticos de la experiencia humana, solo tiene sentido cuando encuentra personas dispuestas a mirar hacia adentro. Y ustedes lo han estado haciendo. Ha sido un viaje de intercambio, de escucha, de respeto mutuo por los procesos de cada uno. Siempre nos esforzamos por ofrecerte videos que no solo sean informativos, sino también terapéuticos. Contenido que toque lo que necesita ser tocado. Que llegue a esa parte de ti que a veces no encuentra las palabras, pero que reconoce cuando se dice algo cierto. No estamos aquí para darte recetas prefabricadas ni fórmulas mágicas, sino para acompañarte, para ofrecerte una luz en momentos de oscuridad, para decirte, no estás solo en este viaje. Y lo sorprendente es ver el alcance que ha tenido este trabajo. Por aquí han pasado personas de todas las ciudades del continente, desde la Ciudad de México hasta pequeños pueblos andinos, desde capitales europeas hasta pueblos de Centroamérica. Y eso no es todo. Tenemos suscriptores de otros países, personas que hablan español como segundo idioma, pero se identifican con el mensaje, el tono y la profundidad de lo que se comparte aquí. Esto demuestra que el sufrimiento humano, el deseo de transformación, la búsqueda de sentido, todo ello es universal. Así que, si pueden, comenten abajo desde qué ciudad nos siguen. No es solo curiosidad, es una forma de crear comunidad, de ver que no estamos aislados, que en diferentes ciudades, en diferentes países, la gente atraviesa los mismos problemas internos, luchan las mismas batallas silenciosas, buscan las mismas respuestas, y saber esto, sentirlo, ya es parte de la sanación. Porque la soledad se disuelve cuando nos damos cuenta de que somos muchos. Ahora pasemos al contenido de hoy, un contenido que quizás sea uno de los más importantes que hemos presentado aquí, porque no se trata solo de comprender algo, se trata de reconocer el momento adecuado para actuar. Y ese momento podría ser ahora. La vida no funciona únicamente por causa y efecto. Existe otra capa, invisible a ojos inquietos, pero completamente perceptible para quienes prestan atención. Carl Jung dedicó años a estudiar este fenómeno, al que llamó sincronicidad. No es magia, no es misticismo vacío. Es la comprensión de que un lenguaje simbólico opera constantemente, conectando el mundo interior con el exterior de maneras que la lógica pura no puede explicar. Piensa en cuántas veces has pensado en alguien y segundos después esa persona te ha llamado. ¿Cuántas veces has tenido una pregunta que te rondaba la cabeza y de repente alguien te habló precisamente de eso? ¿Cuántas veces has abierto un libro por una página al azar y has encontrado la frase que necesitabas leer? Eso no es suerte, es sincronicidad. Es la psique comunicándose a través del azar, que no es casualidad.
Jung se dio cuenta de que estos eventos ocurren precisamente cuando existe una fuerte carga emocional, una necesidad interna que aún no se ha comprendido ni resuelto por completo. La sincronicidad aparece como una señal, una confirmación, un empujón, como si la vida misma dijera: presta atención, esto es importante, estás en el camino correcto o necesitas cambiar de dirección. Y lo interesante es que cuanto más ignoramos estas señales, más se intensifican. Si este video apareció para ti ahora, antes de Navidad, no fue porque el algoritmo lo hubiera decidido al azar, fue porque algo dentro de ti ya estaba buscando. Quizás ni siquiera sabías cómo formular la pregunta, pero la pregunta ya estaba ahí, latente, pidiendo respuesta. Y la vida en su sabiduría te trajo aquí. Eso es sincronicidad. Eso es el alma pidiendo ser escuchada. ¿Y por qué importa esto ahora? Porque estamos en una época de transición. La Navidad no es solo una fecha comercial. Arquetípicamente conlleva la energía del renacimiento. Es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, el momento en que la luz comienza a regresar. Es el final de un ciclo y el comienzo de otro. Y nuestro inconsciente lo sabe. Incluso si la mente consciente está ocupada con listas de regalos y festines, algo más profundo está en marcha. Quizás sientas esto como inquietud, como una incomodidad sin nombre, como un deseo de cambiar pero sin saber por dónde empezar, como una sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido y que aún no has hecho lo que viniste a hacer. No es ansiedad vacía, es sincronicidad interna. Es tu psique impulsándote hacia la transformación. Jung decía que el inconsciente compensa la conciencia. Cuando estamos muy desequilibrados en una dirección, el inconsciente intenta devolvernos al centro, y lo hace mediante sueños, síntomas, encuentros y eventos sincrónicos. Así que si estás aquí, es porque hay algo en ti que intenta encontrar el equilibrio, algo que intenta emerger, algo que ya no se puede ignorar. La sincronicidad te coloca en una posición de responsabilidad, porque una vez que ves la señal, ya no puedes fingir que no la viste. Incluso puedes optar por ignorarla, pero la conciencia ya ha cambiado. La información ya ha entrado, y ahora necesitas decidir qué harás con ella. ¿Seguirás posponiéndola? ¿Seguirás fingiendo que todo está bien? ¿O finalmente tendrás el coraje de afrontar lo que exige un cambio? Lo que hace que la sincronicidad sea tan poderosa es que no proviene del exterior. No es una fuerza externa que te impone algo. Surge del encuentro entre lo interno y lo externo. Es tu mundo interior que encuentra su reflejo en el mundo exterior. Y cuando eso sucede, hay una sensación de verdad, de certeza, de sí, esto tiene sentido. Incluso si la mente racional intenta ignorarlo, algo más profundo lo reconoce. Y este reconocimiento es el primer paso, porque la verdadera transformación no empieza con la planificación, empieza con la percepción, con ver lo que antes era invisible, con reconocer que algo más grande está sucediendo, con abrirle espacio a la vida para que te guíe en lugar de intentar controlarlo todo con la fuerza de voluntad. La sincronicidad te enseña a confiar en el proceso, a confiar en el momento oportuno, a confiar en ti mismo. Así que, si este video te ha llegado, hónralo, no lo descartes, no lo minimices. No digas es solo un video. ¿Por qué no lo es? Es un encuentro, es un momento en el que tu alma intenta conectar contigo y merece ser escuchada, porque todo lo que has estado buscando, todas las respuestas que has estado buscando, ya están dentro de ti. Solo necesitan permiso para emerger. Y la sincronicidad es precisamente ese permiso. Es la vida diciéndote, puedes confiar, puedes soltar, puedes permitirte, porque no estás solo en este viaje. El universo entero conspira a tu favor. Solo necesitas dejar de resistirte y empezar a escuchar. Nadie busca videos como este cuando está completamente satisfecho con su vida. Nadie hace clic en contenido sobre transformación, sincronicidad o nuevos comienzos cuando todo fluye con fluidez.
La búsqueda comienza con la incomodidad. Y la incomodidad, por dolorosa que sea, es el mensajero más honesto que existe. No miente, no te da un respiro. Simplemente te indica que algo no funciona y necesitas prestar atención. Quizás estés cansado, no el cansancio que una buena noche de sueño puede curar, sino el cansancio del alma, de vivir una vida que no es la tuya, de despertar cada día y fingir que todo está bien, de llevar máscaras pesadas que ni siquiera sabes cuándo te las pusiste. Este cansancio no aparece de la noche a la mañana, se acumula, te corroe por dentro, te roba la vitalidad, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces quién está al otro lado. O quizás sea inquietud, una sensación de que deberías estar en otro lugar, haciendo otras cosas, siendo otra persona. Pero al mismo tiempo, no sabes exactamente qué, no sabes exactamente cómo. Solo sabes que hay un vacío, un agujero, una carencia, y tratas de llenarlo con trabajo, con relaciones, con distracciones, pero nada perdura, porque lo que falta no está afuera, está adentro. Jung decía que la neurosis siempre sustituye al sufrimiento legítimo. En otras palabras, cuando evitamos el dolor real, el dolor necesario, este se transforma en síntoma, en ansiedad, en depresión, en insomnio, en compulsiones. El malestar que sientes no es el problema, es señal de que estás evitando ver el verdadero problema, y mientras lo evites, seguirá creciendo, manifestándose de formas cada vez más intensas. Esta incomodidad también puede presentarse como repetición. Te das cuenta de que estás viviendo los mismos patrones otra vez. Relaciones que empiezan bien y terminan igual. Trabajos que prometen cambios, pero terminan drenándote igual. Amistades que te quitan más de lo que nutren. Y te preguntas, ¿por qué siempre me pasa esto? La respuesta, por dura que sea, es que tú eres el denominador común. Y mientras no mires lo que dentro de ti atrae o permite estas situaciones, continuarán. El alma no grita, susurra, te da un codazo sutil. A través de sueños de los que despiertas y no entiendes, a través de sensaciones sin nombre, a través de frases al azar que alguien dice y que resuenan en tu mente durante días. Pero si sigues ignorándola, alza la voz, y la incomodidad se convierte en crisis, la inquietud en colapso, porque el alma no te abandonará, luchará por tu integridad hasta el final. Hay algo que no se está honrando. Podría ser un deseo que has reprimido, un talento que has enterrado, una verdad que no has tenido el valor de expresar, una decisión que no has tenido el valor de tomar. Y ese algo reprimido no desaparece, permanece ahí, pulsando, exigiendo atención, intentando emerger. Y cuanto más lo reprimes, más fuerza cobra, hasta que ya no hay forma de contenerlo. La incomodidad es, por lo tanto, sagrada, porque te protege de una vida falsa. Evita que sigas en piloto automático hasta morir sin haber vivido de verdad. Es la guardiana de tu autenticidad. Y aunque duela, aunque sea inoportuna, aunque lo arruine todo, está de tu lado, porque quiere que vivas, no solo que existas, sino que vivas de verdad. Y aquí está la incómoda verdad. Ya sabes qué necesita cambiar. En el fondo, siempre lo has sabido. Puede ser una relación que terminó hace años, pero que aún insistes en mantener. Puede ser un trabajo que te mata por dentro, pero paga las cuentas. Puede ser una versión de ti mismo que ya no encaja, pero es la única que la gente conoce. Lo sabes, simplemente no quieres admitirlo, porque admitirlo significa tener que actuar. Pero la incomodidad continuará. No desaparecerá porque decidiste ignorarla. Permanecerá ahí, fiel, persistente, implacable, hasta que la mires, hasta que la reconozcas, hasta que honres lo que intenta mostrarte. Y cuanto más la pospongas, más fuerte se hará. Aparecerán más síntomas. La vida se volverá más pesada, gris y sin sentido. Así que si fue la incomodidad lo que te trajo aquí, dale las gracias, porque te salvó. No te dejó dormir en una mentira, no te dejó morir en vida. Te empujó a este momento, a este video, a este encuentro contigo mismo. Y ahora tienes una opción. Puedes seguir resistiendo,
o puedes rendirte finalmente. Ríndete no a la derrota, sino a la verdad. Y la verdad, por aterradora que sea, es el único camino a la libertad. La incomodidad no es tu enemigo, es tu aliado, es la llamada del alma para que regreses a casa, para que regreses a ti mismo, para que dejes de vivir la vida de los demás y empieces a vivir la tuya. Y este regreso es lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que fueras, sino en quien, en el fondo, siempre fuiste. ¿Cuántas veces has dicho esto? Empiezo el año que viene. Cuando las cosas se calmen, cambiaré. En cuanto tenga más dinero, más tiempo, más valor, lo haré. La eterna espera, el aplazamiento sagrado, la ilusión de que hay un momento perfecto, una alineación celestial donde todo estará listo y por fin podrás dar el primer paso. Pero ese momento no existe, y en el fondo lo sabes. La verdad es que posponer la transformación es una forma sofisticada de evitarla. Porque si siempre puedes empezar después, nunca necesitas empezar ahora. Y ahora duele, ahora exige valentía, ahora te enfrentas a todo lo que has estado evitando. Así que es más fácil impulsarla, crear otra excusa, esperar otra señal, pero las señales ya han aparecido, muchas veces, y seguiste esperando. Jung hablaba del encuentro con la sombra como algo inevitable. Puedes posponerlo, pero no puedes evitarlo, porque la sombra no desaparece. Crece, se acumula, gana peso, y un día, cuando menos lo esperas, explota, en forma de crisis, enfermedad, pérdida. Y entonces ya no es una elección, es una imposición. La vida te obliga a mirar lo que te negaste a ver por voluntad propia. La procrastinación también se alimenta del perfeccionismo, de la idea de que necesitas estar listo antes de empezar, de que necesitas tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Pero la transformación no funciona así. La transformación es un proceso de descubrimiento. No necesitas conocer todo el camino. Solo necesitas dar el primer paso. Y el siguiente paso solo aparece después de haber dado el primero. Así es como funciona. Así ha sido siempre. Hay algo cruel en esperar, porque te da la ilusión de control. Piensas, elijo esperar. Pero en realidad, esperar es elegir por ti. Te roba el tiempo, la energía, la vida. Mientras esperas el momento adecuado, la vida se te escapa, y la versión de ti que podría haber florecido se marchita, se entierra bajo capas de mañana, más tarde, cuando sea. Y luego está el miedo, claro, porque el cambio significa muerte. No literalmente, sino simbólicamente. Significa dejar atrás quién eras. Significa soltar relaciones, hábitos, creencias que te han definido durante años. Y eso da miedo, porque si ya no eres quien siempre fuiste, ¿quién eres? Esa pregunta es aterradora, así que es más seguro quedarse donde estás, aunque duela, aunque sea agotador, porque al menos te resulta familiar. Pero esta espera tiene un coste invisible, un coste que no ves hasta que es demasiado tarde. Es el coste de una vida no vivida, de decisiones no tomadas, de palabras no dichas, de sueños no perseguidos, y este coste se acumula, creando una deuda interna que algún día tendrás que pagar. Y el ajuste de cuentas llega en forma de arrepentimiento, de mirar atrás y darte cuenta de cuánto tiempo perdiste esperando un momento que nunca llegó. Se acerca la Navidad, y con ella la promesa de un nuevo año, de un nuevo comienzo. De esta vez será diferente, pero ¿lo será? ¿O será solo otra ronda de promesas vacías hechas bajo la influencia del champán y la esperanza que mueren en la primera semana de enero? Porque el verdadero cambio no ocurre con el cambio de año. Ocurre cuando decides que ya no soportas vivir como vives, y esa decisión puede tomarse hoy, ahora mismo, en este preciso instante. No se trata de tener valentía. Se trata de reconocer que no tener valentía también es una elección, y esa elección tiene consecuencias. Seguir esperando es elegir el estancamiento, es elegir una vida tibia, es elegir una muerte lenta, y quizás eso sea más aterrador que el cambio mismo, porque al menos en el cambio hay vida.
hay movimiento, hay posibilidad. En la espera solo hay parálisis. Así que, si estás esperando el momento adecuado, este es. No porque sea perfecto, sino porque ya está aquí, porque estás vivo, porque aún hay tiempo, porque la incomodidad ya grita con fuerza, porque la señal ya ha aparecido. Y seguir ignorándola no la hará desaparecer. Solo hará que se transforme en algo más grande, más doloroso, más inevitable. La ilusión de que aún no es el momento adecuado es solo eso, una ilusión, una mentira reconfortante que te dices a ti mismo para evitar enfrentar lo que debe ser enfrentado. Pero la verdad es que el momento siempre ha sido ahora, siempre ha sido este momento. Y cuanto más esperas, más difícil se vuelve, porque con cada día que pasa se acumulan más capas, se construye más resistencia, más te distancias de quien realmente eres. Jung decía que lo que no traemos a la conciencia se manifiesta en nuestras vidas como destino. En otras palabras, si no eliges conscientemente cambiar, la vida elegirá por ti. Y la forma en que la vida elige no suele ser amable. Es a través de la crisis, a través de la pérdida, al tocar fondo. Entonces, ¿por qué esperar hasta entonces? ¿Por qué no elegir ahora mientras aún hay tiempo, mientras aún hay fuerza, mientras aún hay opciones? El momento nunca será perfecto. Las circunstancias nunca se darán. Siempre habrá 1000 razones para posponer. Pero si esperas las condiciones ideales, esperarás eternamente. Y cuando finalmente mires atrás, te darás cuenta de que desperdiciaste la única vida que tenías, esperando el permiso que solo tú podías dar. Y esa constatación, ese arrepentimiento, es el peso más difícil de soportar. Antes de continuar, necesito hacer una pausa importante. Sé que muchos de ustedes que nos siguen se identifican profundamente con este contenido. Recibo mensajes y comentarios a diario de personas que dicen que los videos de este canal han sido un apoyo, una luz, un momento de comprensión en medio del caos. Y eso es profundamente gratificante. Saber que estas palabras llegan a quienes deben llegar, que llegan a quienes necesitan ser tocados, es lo que da sentido a este trabajo. Pero también sé que muchas veces solo nos las arreglamos. Observamos, aceptamos, sentimos que nos habla, y luego volvemos a la vida exactamente igual. Porque comprender no basta. El propio Jung dijo que la introspección sin acción es solo conocimiento intelectual, y el conocimiento intelectual por sí solo no transforma nada. La verdadera transformación ocurre cuando tomas lo que has comprendido y lo pones en práctica. Cuando abandonas el reino de las ideas y entras en el reino de la acción. Y es precisamente por eso que desarrollamos este material de apoyo, algo que va más allá de la teoría, ofreciendo pasos prácticos y concretos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Nos referimos al ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortalecimiento. Este material fue diseñado para quienes están cansados de simplemente comprender el problema, pero buscan herramientas reales para comenzar el cambio. No son fórmulas mágicas, son pasos probados, basados en sólidos principios psicológicos que te ayudarán a salir de la parálisis y a actuar. Porque una cosa es ver un video y sentir que tiene sentido. Otra muy distinta es tener una guía en tus manos, algo que puedas revisar cuando lo necesites, algo que te recuerde los compromisos que asumiste contigo mismo. El ebook es esa guía. Y si sientes que ha llegado el momento de dar el siguiente paso, de transformar la comprensión en acción, el enlace está en el primer comentario fijado debajo de este video. No se trata de consumir más contenido, se trata de comenzar de verdad el camino, con pasos prácticos, una dirección clara y el apoyo de algo diseñado específicamente para quienes atraviesan esta transición. Así que, si te identificaste con todo lo dicho hasta ahora, considera dar este paso, porque mereces tener herramientas reales para trabajar con lo que sientes. Continuemos. Hay versiones de ti mismo que ya han muerto, pero sigues cargando con el cadáver. Sigues usando ropa que ya no te queda. Sigues usando un nombre que ya no resuena.
Sigues interpretando un personaje que ya cumplió su función, y este peso, esta incongruencia entre quién eres y quién finges ser, es una de las formas más sutiles y devastadoras de autodestrucción. Porque no estás viviendo, estás actuando. De niño, tuviste que adaptarte. Tuviste que aprender a hacer lo que se esperaba de ti para ser amado, aceptado, sobrevivir. Y estas adaptaciones fueron necesarias, te protegieron, pero lo que es necesario en una etapa de la vida puede convertirse en una prisión en otra. Y ahora de adulto, sigues siguiendo las mismas reglas, los mismos mandatos internos, sin cuestionar jamás si todavía tienen sentido. Jung lo llamó la persona, la máscara social que usas para navegar por el mundo. Y la persona no es mala, es necesaria, pero el problema empieza cuando te identificas completamente con ella, cuando olvidas que hay una persona real detrás de la máscara, cuando empiezas a creer que la máscara eres tú, y luego cuando la vida te pide que te la quites, entras en pánico, porque si la máscara cae, ¿quién quedará? Cargar con quien ya no eres es como caminar con una mochila llena de piedras. Cada día se añade una piedra más. Otra expectativa, otra creencia limitante, otro debería, otro no puedo, y te vuelves más pesado, más lento, más encorvado, hasta que un día ya no puedes más, hasta que tu cuerpo grita, hasta que tu mente se derrumba, hasta que la vida se detiene y te obliga a mirar lo que has estado cargando. Hay relaciones que ya no encajan, amistades que fueron importantes en otra época, pero que hoy solo te agotan. Personas que aman tu antigua versión y se resisten a tu transformación porque amenaza su estabilidad. Y tú por lealtad, culpa, miedo a decepcionarlos, continúas. Sigues fingiendo, sigues contorsionándote para encajar en espacios que se han vuelto demasiado pequeños. Y eso es agotador. Tienes hábitos que ya no te pertenecen. Maneras de lidiar con las emociones que aprendiste hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdas de dónde vinieron. Adicciones, compulsiones, patrones de autosabotaje. Y observas estas cosas y sabes que necesitas soltar. Pero soltar significa enfrentar el vacío que viene después. Significa no saber quién eres sin ellas. Y eso es aterrador, porque es más fácil ser alguien que no eres que no ser nadie. Pero ser nadie es precisamente la puerta de entrada. Jung habló de la disolución del ego como parte esencial del proceso de individuación. Necesitas morir a lo que eras para nacer a lo que eres. Y esta muerte no es literal, sino simbólica. Es la muerte de las falsas identificaciones, de las capas que te han impuesto, de las historias que te has contado durante tanto tiempo que has empezado a creerlas. La carga de llevar el peso de alguien que ya no eres se manifiesta de maneras sutiles, en la falta de energía, en la sensación de cansancio constante, incluso sin hacer nada, en la dificultad de sentir alegría, en una vida que parece blanco o negro, porque estás gastando toda tu energía vital en mantener una farsa, y no queda nada para vivir de verdad, para sentir de verdad, para ser de verdad. Y luego está el miedo a la soledad, porque soltar quien ya no eres puede significar soltar a otras personas, y nadie quiere estar solo. Pero hay una diferencia entre la soledad y la soledad. La soledad es vacía, la soledad es plena, llena de ti mismo, y a veces necesitas atravesar la soledad para alcanzar la soledad. Necesitas aislarte del ruido externo para escuchar tu voz interior, y esa voz, cuando finalmente la escuchas, te muestra quién siempre has sido. Ten el valor de admitir que has cambiado, que ya no eres la persona que eras hace 5 o 10 años, que tus creencias han cambiado, que tus valores han cambiado, que tus sueños han cambiado. Y eso está bien, porque de eso se trata crecer, de dejar atrás lo que ya no te sirve, no por rechazo, sino por evolución, no por ingratitud, sino por honestidad, porque no le debes la vida a nadie, ni siquiera a tu antigua versión de ti mismo. Jung decía que no alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Y parte de esa oscuridad es reconocer todo lo que cargas que no es tuyo, todas las voces que no son tuyas,
todas las órdenes internas que vienen del exterior y tener el coraje de cuestionar, desafiar, soltar, aunque duela, aunque te asuste, aunque te deje desnudo, vulnerable, indefenso, porque al otro lado de esa muerte hay vida, hay ligereza, hay libertad, existe la posibilidad de finalmente respirar sin el peso de una vida que no es tuya, y esa libertad no tiene precio. Vale cada lágrima, vale cada miedo enfrentado, vale cada relación perdida, porque lo que ganas es a ti mismo, completo, verdadero, vivo. Hay un tipo de ruido que no viene de afuera, viene de adentro. Es el ruido de la mente que nunca cesa, de pensamientos que pasan deprisa, de recuerdos que regresan sin invitación, de preocupaciones que se proyectan hacia el futuro. Y este ruido interno es tan constante, tan familiar, que ya ni siquiera lo notas. Crees que es normal, que es así para todos, pero no lo es, y no tiene por qué serlo. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es la ausencia de caos. Es el espacio donde la mente finalmente puede descansar, donde los pensamientos pueden asentarse, donde la claridad puede surgir, y este silencio, este espacio interior, no es algo que surge por casualidad. Necesita ser cultivado, necesita ser protegido, necesita ser elegido, porque todo a tu alrededor intentará invadir este espacio. Jung entendía el silencio como un portal al inconsciente. Es en el silencio que los contenidos reprimidos pueden aflorar. Es en el silencio que se escucha la voz del alma, porque no grita, susurra. Y si siempre estás ocupado, siempre distraído, siempre llenando cada segundo de estímulos, nunca la oirás. Pasarás toda tu vida desconectado de ti mismo. La reorganización interna no ocurre en el caos, ocurre en la quietud. Piensa en la naturaleza, piensa en el invierno. Todo se retira, todo se calma. Y es precisamente en este periodo de aparente inercia que la vida se reorganiza, preparándose para florecer de nuevo. Tú no eres diferente. Tú también necesitas inviernos internos. Necesitas momentos donde no haya producción, ni rendimiento, ni exigencias. Simplemente ser. Pero la cultura moderna odia el silencio. Te enseña que siempre necesitas estar haciendo algo, siempre produciendo, siempre avanzando. Y cuando no estás haciendo nada, hay culpa, hay ansiedad, hay una sensación de perder el tiempo. Pero la verdad es lo contrario. Estás perdiendo el tiempo cuando no te detienes, porque sin silencio, sin pausa, sin espacio interior, solo estás reaccionando. No estás eligiendo, no estás viviendo, estás siendo vivido. El silencio revela, elimina todas las distracciones y te enfrenta a lo que has estado evitando. Por eso da miedo, por eso la gente huye de él, porque en el silencio la verdad aparece. Y la verdad no siempre es cómoda. A veces te muestra que vas por mal camino, que te estás traicionando, que vives en piloto automático. Y ver eso duele, pero es precisamente ese dolor lo que te libera. Hay una diferencia entre estar solo y estar en silencio. Puedes estar solo y aún así estar distraído, lleno de ruido interno. El verdadero silencio es cuando dejas de huir de ti mismo, cuando dejas de llenar cada vacío con algo, cuando permites que el vacío simplemente esté vacío. Y es en ese vacío donde algo nuevo puede nacer. Porque la creación necesita espacio, necesita vacío, necesita silencio. Jung practicaba lo que él llamaba imaginación activa. Era una forma de diálogo interno donde permitía que imágenes, sentimientos y voces del inconsciente emergieran libremente. Pero esto solo es posible en silencio, cuando la mente consciente relaja su control, cuando dejas de juzgar, censurar, organizar y simplemente permites. Permite que lo que necesita emerger, emerja. Y este proceso de reorganización interna no es rápido, no es lineal. A veces entras en un silencio y no pasa nada. A veces es solo incomodidad, solo ansiedad, solo la necesidad de huir. Y eso está bien.
porque incluso esos momentos son parte del proceso. Son tu sistema nervioso aprendiendo que es seguro detenerse, que es seguro sentir, que es seguro estar presente. El silencio también te enseña la diferencia entre lo esencial y lo superficial. Cuando estás rodeado de ruido constante, todo parece urgente, todo parece importante. Pero en silencio, las cosas se reorganizan. Lo verdaderamente importante se aclara, lo que es mero ruido se disuelve, y empiezas a vivir con más intención, con más claridad, con más verdad. No se trata de convertirse en monje, no se trata de aislarse del mundo, se trata de crear momentos de silencio en tu rutina. Pueden ser 5 minutos por la mañana, puede ser un paseo sin auriculares, puede ser apagar el celular durante 1 hora. Pequeños gestos que crean espacio, y en ese espacio te redescubres. Recuerdas quién eres cuando nadie te mira, cuando nadie te exige nada, cuando por fin puedes simplemente ser, y ser sin hacer, sin producir, sin demostrar nada, es un acto revolucionario. Es un rechazo a la lógica de la productividad. Es una afirmación de que tienes valor incluso cuando no haces nada. Y esta afirmación, esta certeza interior, es lo que te ancla, es lo que te sostiene, es lo que te permite capear las tormentas sin perderte. Así que si quieres cambiar, empieza por el silencio. Empieza por crear espacio. Porque todo lo que buscas, claridad, dirección, paz, propósito, ya está dentro de ti. Simplemente no se puede oír en medio del ruido. Y cuando finalmente te silencias, cuando finalmente te detienes, algo profundo sucede. Regresas a casa, regresas a ti mismo, y ese regreso es el comienzo de todo. Dentro de ti reside una parte que nunca quisiste reconocer, una parte que recluiste en el fondo de tu psique hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas su existencia. Pero está ahí, viva, activa, influye en cada decisión que tomas, cada reacción que tienes, cada patrón que repites. Carl Jung la llamó la sombra. Y comprender la sombra es comprender por qué te saboteas, por qué repites los mismos errores, por qué atraes las mismas situaciones dolorosas. La sombra es todo lo que has rechazado, todo lo que te dijeron que era inaceptable. De niño, aprendiste qué partes de ti mismo amaba y cuáles rechazaba. Y las partes rechazadas no desaparecieron, se fueron al inconsciente, quedaron enterradas vivas, y desde allí siguen operando. Solo que ahora ya no tienes control sobre ellas, porque no las ves. Podría ser ira, la ira que nunca pudiste expresar, la ira que te enseñaron a tragarte, y ahora se manifiesta de forma distorsionada, en agresividad pasiva, en arrebatos desproporcionados, en enfermedades psicosomáticas. Podría ser envidia, la envidia que sientes pero te avergüenza admitir, así que la disfrazas de desinterés, de crítica, de devaluación de los demás. Podría ser miedo, el miedo que no puedes mostrar porque necesitas ser fuerte. Así que se convierte en control, se convierte en rigidez, se convierte en incapacidad para rendirte. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. La sombra incontrolable te controla, elige tus relaciones, sabotea tus proyectos. Te mantiene atrapado en los mismos patrones, porque mientras no la mires, no la reconozcas, no la integres, seguirá controlando tu vida entre bastidores. Y lo peor es que proyectas tu sombra en los demás. Todo lo que más odias, criticas y rechazas en los demás suele ser algo que no aceptas en ti mismo. Esa persona que te irrita profundamente probablemente refleja algo que has negado en ti mismo. No se trata de ella, se trata de ti. Y mientras no lo veas, seguirás repitiendo los mismos conflictos, atrayendo a las mismas personas, viviendo las mismas dinámicas. Observar tu yo sombra es una de las tareas más difíciles del proceso de autoconocimiento, porque nadie quiere verse como egoísta, manipulador, envidioso o temeroso. Nadie quiere admitir que tiene en su interior la capacidad de herir, mentir y abandonar. Pero tú sí, todos la tienen. Y reconocer esto no te convierte en una mala persona, te convierte en un ser humano.
Y lo más importante, te convierte en una persona consciente. La conciencia de la sombra te empodera, porque cuando sabes qué hay en tu interior, puedes elegir qué hacer con ello. Puedes elegir no actuar en consecuencia. Puedes elegir transformarlo. Puedes elegir usarlo constructivamente. Por ejemplo, la ira integrada se convierte en asertividad, el miedo integrado se convierte en prudencia, la envidia integrada se convierte en motivación. Pero esto solo es posible cuando dejas de negar su existencia. Jung practicó algo llamado confrontar la sombra. No fue fácil. Él mismo atravesó periodos de profunda crisis interior mientras realizaba este trabajo. Pero sabía que era necesario, que no hay individuación, plenitud ni integración sin atravesar la sombra, sin reconocer que eres todo, luz y oscuridad, bien y mal, santo y pecador, y que negar cualquiera de estas partes es negar tu humanidad completa. Y aquí hay algo importante. Trabajar con la sombra no significa actuar desde ella. No significa que vayas a expresar todos tus impulsos destructivos. Significa reconocer que existen, darles espacio para que sean vistos, sentidos y comprendidos. Y a partir de esa comprensión, elegir conscientemente cómo actuar. Eso es madurez emocional. Eso es verdadera libertad. Hay una pregunta que puede ayudarte a identificar tu yo sombra. ¿Qué juzgas más en los demás? ¿Qué te irrita profundamente? ¿Qué consideras inaceptable? Estas respuestas son pistas, son espejos, porque el mundo exterior siempre refleja el mundo interior. Y cuanto más fuerte es la reacción emocional, más profunda es la negación. Cuanto más te resistes a ver algo, más importante es que lo veas. Otro camino es a través de los sueños. Jung les dio una enorme importancia como puerta de entrada al inconsciente. Y la sombra aparece con frecuencia en los sueños, como personajes sombríos, como situaciones que te atemorizan, como elementos que rechazas o de los que intentas escapar. Prestar atención a tus sueños, escribirlos, reflexionar sobre ellos, es una forma de iniciar un diálogo con la sombra. Integrar la sombra es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo en capas. Despegas capas, las revelas y las reconoces. Y cada vez que traes otra parte de la sombra a la luz de la conciencia, te vuelves más completo, más libre, más tú. Porque ya no existe esa división interna. Ya no existe esa guerra entre lo que muestras y lo que ocultas. Y cuando finalmente dejas de temer a tu propia sombra, ocurre algo mágico. También dejas de temer a los demás, porque sabes que todos cargamos con la misma oscuridad, que todos tenemos nuestros demonios, que nadie es solo luz, y esta comprensión te hace más compasivo, más humano, más capaz de conectar de verdad, porque ya no finges, estás siendo real, total y profundamente real. La transformación no tiene por qué ser drástica, no tiene por qué ser una ruptura violenta con todo lo conocido. De hecho, los cambios más profundos suelen ser los más sutiles. Son pequeños ajustes que, con el tiempo, reorganizan toda la estructura interna. Es como mover una pieza en el tablero, un pequeño movimiento, pero uno que cambia el juego por completo. Jung comprendió que la psique busca el equilibrio, y cuando realizas un cambio consciente, por pequeño que sea, le estás enviando un mensaje al inconsciente. Le estás diciendo: estoy prestando atención, estoy asumiendo la responsabilidad, estoy dispuesto a cambiar. Y el inconsciente responde. Empieza a reorganizarse en torno a esta nueva intención, empieza a traer perspectivas, sincronicidades y oportunidades que antes no se presentaban. Puede ser algo tan simple como cambiar tu forma de responder a una situación. ¿Siempre has reaccionado con ira? Esta vez, respira hondo. ¿Siempre has dicho que sí cuando querías decir que no? Esta vez, respeta tus límites. ¿Siempre has huido de la incomodidad? Esta vez, quédate. Solo 5 minutos más. Estos pequeños gestos de valentía, de honestidad contigo mismo, son los cimientos de la nueva estructura. El problema es que queremos un cambio instantáneo. Queremos despertar un día y ser completamente diferentes.
Pero no es así. La psique no hace revoluciones, hace evoluciones. Te lleva paso a paso, capa a capa, más cerca de quien realmente eres. Y cada pequeño paso importa, cada pequeña decisión consciente importa, porque son estas decisiones las que construyen la nueva realidad. Hay algo poderoso en empezar poco a poco, porque no te asusta, no te paraliza. No necesitas valentía para escalar una montaña si el único compromiso es dar un paso, y luego otro, y luego otro. Y cuando te das cuenta has escalado la montaña, no por tu heroísmo, sino por tu constancia, porque no te rendiste ante el primer obstáculo, porque confiaste en el proceso. Jung habló de la función trascendente. Es la capacidad de la psique para integrar los opuestos, unir lo consciente y lo inconsciente, transformar el conflicto en síntesis, y esta función no se activa con grandes gestos, se activa con la atención, con la presencia, con la disposición a estar con lo que es, sin huir, sin resistirse, sin intentar controlar. Y esta disposición se practica en las pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿tienes la costumbre de criticarte duramente? Empieza por darte cuenta de cuándo lo haces. No necesitas dejar de hacerlo, simplemente date cuenta. Mira, me estoy criticando otra vez. Esta simple consciencia ya es transformadora, porque te saca del piloto automático, te coloca en la posición de observador. Y el observador no es la voz crítica, es algo más grande, más sabio, más compasivo. ¿Tienes un patrón de atraer relaciones agotadoras? Empieza por observar qué en tu interior lo permite, no con un tono crítico, sino con curiosidad. ¿Qué dentro de mí cree que merece menos? ¿Qué dentro de mí teme estar solo? Estas preguntas, al plantearse con honestidad, empiezan a revelar creencias ocultas, y cuando ves la creencia pierde su poder sobre ti. Los pequeños cambios también son sostenibles. No te rendirás después de una semana porque son fáciles de mantener. Se incorporan fácilmente. No requieren una vida completamente diferente. Solo requieren un poco más de conciencia dentro de la vida que ya tienes. Y esa conciencia se expande gradualmente. Afecta a otras áreas. Lo reorganiza todo. Hay algo importante aquí. Respeta tu propio ritmo. La cultura te dice que necesitas cambiar rápido, que necesitas ser una persona diferente para fin de mes. Pero la psique no funciona así. Tiene su propio tiempo. Y forzar el proceso no lo acelera. Solo crea más resistencia, más conflicto interno, más autosabotaje. Así que sé amable. Deja que las cosas sucedan a su propio ritmo. Permítete transformarte a tu propio ritmo. Y celebra las pequeñas victorias. ¿Lograste no reaccionar con ira hoy? Celébralo. ¿Lograste decir que no sin culpa? Celébralo. ¿Lograste permanecer en silencio 5 minutos sin distraerte? Celébralo. Porque estas pequeñas victorias son prueba de que estás cambiando, de que estás creciendo, de que te estás volviendo más consciente, más completo, más libre. Jung dijo que el objetivo de la individuación no es la perfección, sino la completitud. No necesitas ser perfecto, necesitas ser completo. Y completo significa integrar todas las partes, incluyendo las partes que cometen errores, las partes que fallan, las partes que necesitan tiempo, porque el proceso no es lineal. Avanzarás, retrocederás, avanzarás de nuevo. Y todo esto es parte del viaje. Todo esto es válido, todo esto es necesario. Así que si esperas a tenerlo todo resuelto antes de empezar, esperarás una eternidad. Empieza donde estás, con lo que tienes. Haz un pequeño ajuste y confía. Confía en que este pequeño ajuste desencadenará algo más grande, que afectará otras áreas de tu vida, que reorganizará toda tu estructura interna. Porque la psique es sistémica. Y cuando cambias una parte, todo el sistema responde, gradualmente, silenciosamente, pero inevitablemente. La Navidad tiene un peso simbólico que trasciende cualquier creencia religiosa específica. Es un arquetipo universal, el arquetipo del renacimiento, de la luz que regresa tras la oscuridad,
de lo nuevo que emerge de lo viejo. Y este arquetipo vive dentro de cada uno de nosotros, independientemente de la religión, la cultura o la tradición. Porque habla de algo fundamental, la posibilidad de empezar de nuevo, de renacer, de transformarse. En el hemisferio norte, la Navidad coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año, el punto álgido de la oscuridad. Y es precisamente después de este punto que la luz comienza a regresar, los días se alargan, la vida comienza a despertar de nuevo, y esta transición, este punto de inflexión, siempre ha sido celebrado por la humanidad, porque representa la esperanza, representa la promesa de que por muy oscuro que sea, la luz siempre regresa. Jung estudió arquetipos a fondo, y sabía que estas imágenes, estos símbolos, no son solo hermosas metáforas, tienen poder, hablan directamente al inconsciente, activan algo dentro de nosotros, y la Navidad, como arquetipo de nacimiento, de nuevos comienzos, de lo divino manifestándose en la humanidad, puede usarse como un hito, como un portal, como un momento en el que conscientemente eliges dejar que algo muera para que algo nuevo pueda nacer. No se trata de hacer propósitos de Año Nuevo vacíos, se trata de usar el peso simbólico de esta fecha para cimentar una verdadera transformación interior. Porque la mente necesita hitos, necesita rituales, necesita momentos significativos donde se selle algo, donde se asuma un compromiso. Y la Navidad puede ser ese momento. Puede ser el día que tú decidas, de ahora en adelante, me elijo a mí mismo. Pero para que ocurra el renacimiento, algo tiene que morir. No se puede renacer sin pasar primero por la muerte. Y esta muerte, en un contexto psicológico, es la muerte del ego. Es dejar ir quién creías ser, dejar ir las falsas identificaciones, dejar ir los viejos patrones, dejar ir la versión de ti mismo que se construyó para complacer a los demás. Y eso duele. Duele tanto como un nacimiento físico. Jung habló de Nigredo, la fase oscura del proceso alquímico. Es el momento de la disolución, del caos, de la pérdida, y es precisamente en esta fase, en esta oscuridad, que ocurre la transformación, porque es allí donde todo lo sólido se licúa, todo lo seguro se cuestiona, y en medio de esta incertidumbre, de esta disolución, algo nuevo puede surgir, algo más verdadero, algo más esencial, y la Navidad como símbolo nos recuerda que el nacimiento ocurre en la sencillez. Jesús nace en un establo, no en un palacio, no en un templo, sino en el lugar más humilde, y eso es profundo, porque nos dice que lo sagrado no necesita grandeza, nace en la sencillez, en la humildad, en lo cotidiano, y su renacimiento tampoco necesita circunstancias perfectas. Puede suceder aquí, ahora, en medio del caos. Lo que importa no es lo externo, es lo interno, es la voluntad de hacer espacio, de crear un útero interior donde lo nuevo pueda gestarse. Y este útero está hecho de silencio, de pausa, de reflexión, de honestidad. No necesitas mucho, solo te necesitas a ti mismo, dispuesto a mirar hacia adentro, dispuesto a sentir lo que necesita ser sentido, dispuesto a soltar lo que necesita ser soltado. Y la Navidad también nos habla de luz en la oscuridad, de esperanza cuando todo parece perdido, de la posibilidad de un milagro, no como algo externo, sino como algo interno. El milagro de finalmente reconectar con uno mismo. El milagro de finalmente dejar de huir. El milagro de finalmente permitirse ser. Y este milagro no es espectacular, es silencioso, es íntimo, pero es real. Jung decía que el nacimiento de un héroe siempre está precedido por un gran peligro. Y tú corres ese peligro ahora. El peligro de seguir viviendo una vida que no te pertenece. El peligro de desperdiciar otro año fingiendo. El peligro de morir sin haber vivido de verdad. Y es precisamente este peligro el que puede impulsarte hacia adelante. El que puede despertarte. El que puede hacerte decir finalmente, basta. Así que aprovecha la Navidad. Usa este símbolo, usa esta fecha, no de forma supersticiosa, sino consciente. Crea un ritual interior,
Puede ser algo sencillo. Enciende una vela, escríbete una carta, haz una promesa silenciosa. Lo que importa no es la forma, sino la intención. Es reconocer que este es un momento de transición, un momento en el que puedes elegir dejar algo atrás y avanzar con más ligereza. Y recuerda, renacer no significa que estarás listo. Significa que comenzarás, que darás el primer paso, que dejarás el útero oscuro y entrarás en la luz, aunque sigas frágil, aunque sigas temblando. Porque nacer es vulnerabilidad, es estar desnudo, expuesto, indefenso. Pero también es estar vivo, estar presente, ser real. Y esa autenticidad es el mejor regalo que puedes darte esta Navidad. Si has llegado hasta aquí en el video, algo importante está sucediendo. No solo estás pasando el rato, estás buscando respuestas, te estás identificando con lo que se dice. Y eso significa que estás listo para algo más. Estás listo para pasar del ámbito de la comprensión al de la acción. Porque comprender sin actuar no transforma nada. Y lo sabes. Por lo tanto, quiero reforzar algo que ya mencioné. Si buscas pasos prácticos y herramientas concretas que te ayuden en este camino de transformación, hemos desarrollado un recurso específico para ello. Se trata del ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No se trata de un libro teórico cualquiera. Contiene pasos prácticos, ejercicios aplicables y estrategias que puedes empezar a usar hoy mismo para superar lo que sientes. Porque una cosa es ver videos y sentir que te conectan. Otra muy distinta es tener una guía que te acompaña día a día, que te recuerda los compromisos que asumiste contigo mismo, que te ofrece caminos cuando te sientes perdido. Y eso es precisamente lo que hace el ebook. Te da estructura, te da dirección, te brinda apoyo concreto para que esta transformación pase del ámbito de las ideas al ámbito de la realidad. El enlace está en el primer comentario fijado debajo de este video. Si sientes que ha llegado el momento de dar este paso, de invertir en ti mismo, de tener herramientas reales para trabajar con tu dolor y transformarlo en fortaleza, este material es para ti. No lo pospongas. No dejes que ese deseo de cambio se enfríe. Aprovecha este momento, esta oportunidad, y da el siguiente paso. Ahora, continuemos con el contenido. Hay un miedo del que rara vez se habla. No es el miedo al fracaso, no es el miedo a la muerte. Es un miedo más sutil, más profundo, más paralizante. Es el miedo a ser visto, verdaderamente visto, sin máscaras, sin filtros, sin la versión editada de ti mismo. Porque si la gente te ve como realmente eres, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Te seguirán queriendo? ¿Te seguirán aceptando? Y este miedo te mantiene atrapado en una actuación sin fin. Te pasas la vida moldeando tu imagen, eligiendo cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar, creando una versión de ti mismo que sea agradable, que sea aceptada, que no te incomode. Y poco a poco, esta versión fabricada se vuelve tan automática que olvidas que no eres tú. Empiezas a creerte tu propia mentira. Y entonces llega el vacío. Porque nadie te ve realmente. Solo ven la máscara. Y lo sabes. Jung habló sobre la diferencia entre la persona y el yo. La persona es la máscara social. El yo es quien realmente eres. Y el proceso de individuación consiste precisamente en esto. Despojarse de las capas de la persona hasta llegar al yo. Pero el problema es que cuanto más se muestra el yo, más vulnerable se vuelve. Porque el yo no es perfecto. Tiene defectos, miedos y sufrimientos. El yo es humano. Y ser humano, auténticamente humano, es arriesgado. Se necesita valentía para quitarse la máscara, porque no sabes qué encontrarás al otro lado. No sabes cómo reaccionará la gente. Has construido relaciones enteras basadas en la máscara. ¿Qué pasa si, al quitarte la máscara, esas relaciones no se sostienen? ¿Qué pasa si la gente se distancia? ¿Qué pasa si terminas solo? Ese es el miedo. Y es un miedo legítimo, porque a veces cuando cambias, la gente realmente se distancia. Pero aquí está la verdad. Es mejor estar solo y ser auténtico que acompañado y mentiroso,
porque la soledad que nace de la autenticidad es temporal. Abre espacio para conexiones reales, conexiones con personas que realmente te ven y se quedan. Pero la soledad que nace de vivir una mentira es permanente, porque incluso rodeado de gente, estás solo, porque nadie te conoce de verdad, nadie te ve, y eso es agotador. Y luego está el juicio, el miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser rechazado. Este miedo viene de la infancia, cuando aprendiste que el amor era condicional, que solo te amaban cuando te comportabas de cierta manera, cuando cumplías con las expectativas. Y ahora, de adulto, cargas con esta creencia. Crees que necesitas moldearte para ser amado, pero no es así. El amor verdadero no requiere que seas otra persona, solo requiere que seas tú mismo. Jung decía que la mayor tragedia no es no ser amado, sino no ser conocido, porque puedes ser amado tras una máscara, pero eso no satisface, no te llena, porque sabes que no eres tú el que es amado, es una proyección, una ilusión, y vivir en esa ilusión es vivir con el miedo constante de ser descubierto, de cometer un desliz, de mostrar algo que no deberías, y esta vigilancia constante es agotadora. Entonces, ¿qué se necesita? Valentía. Valentía para empezar a desvelar las capas. No tiene que ser de golpe, no tiene que ser dramático, puede ser poco a poco. Puede ser diciendo una verdad que siempre has ocultado, puede ser mostrando vulnerabilidad, puede ser admitiendo que no tienes todas las respuestas. Pequeños gestos de honestidad que poco a poco te acercarán a quien realmente eres. Sí, perderás gente. Es inevitable, porque no todos quieren afrontar la verdad. No todos están listos para ver tu verdadero yo. Y está bien, suéltalo, no con ira, no con resentimiento, sino con la comprensión de que cada uno sigue su propio camino. Y las personas adecuadas para ti, que se alinean con tu verdadera identidad, aparecerán o se quedarán. Pero ahora de verdad, hay algo liberador en dejar de fingir, en dejar de forzarte para encajar, en simplemente ser, imperfecto, confundido, en proceso, y dejar que la gente te vea así, porque cuando haces eso, cuando te permites ser visto, das permiso a otros para que también lo sean. Creas un espacio de verdad, y en esos espacios surgen conexiones reales, surge el amor verdadero, surge la vida real. Jung lo experimentó en carne propia, rompió con Freud, siguió su propio camino, aún sabiendo que sería criticado, rechazado y aislado. Y así fue. Pero no se doblegó, se mantuvo fiel a sí mismo, y al final encontró a las personas que conectaron con su verdad, construyó un legado. No porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Así que si quieres una verdadera transformación, necesitas empezar con honestidad, con la valentía de ser visto, de mostrar quién eres, incluso con miedo, incluso temblando. Porque al otro lado de esa valentía está la libertad de finalmente respirar, de finalmente vivir sin el peso del rendimiento, de finalmente conectar de verdad. Y esa libertad lo vale todo, vale cada juicio, vale cada rechazo, vale cada momento de miedo porque te devuelve a ti mismo. Y no hay mayor tesoro que ese. La transformación es infinita. No hay un punto en el que llegues y digas, ya está, ahora estoy completo. Porque la vida es movimiento, la vida es cambio constante. Y tú, mientras vivas, te estarás transformando, siempre. Lo que cambia no es el hecho de que la transformación esté sucediendo. Lo que cambia es tu relación con ella. Dejas de resistirte, dejas de tener miedo, empiezas a confiar en el proceso, y esa confianza lo cambia todo. Tras una gran transformación, surge una nueva normalidad. Pero no es estática, es fluida. No vuelves a ser quien eras, no te vuelves perfecto, te vuelves más consciente, más presente, más capaz de percibir cuando te desvías, y cuando te das cuenta te adaptas, no con culpa, no con autocastigo, sino con amabilidad, con comprensión, con la sabiduría de quien ya ha transitado la oscuridad y sabe que la luz siempre regresa.
Jung habló del proceso de individuación como algo que dura toda la vida. No es un proyecto con fecha de caducidad. Es un viaje. Y en cada etapa de ese viaje, te vuelves un poco más completo, un poco más tú mismo, un poco menos fragmentado. Y esta integridad, esta coherencia interior, es lo que te da paz. No la paz de una vida sin problemas, sino la paz de una vida vivida con sinceridad. Habrá recaídas, habrá días difíciles, habrá momentos en los que caerás en los mismos patrones, y eso no significa que hayas fracasado. Significa que eres humano. Significa que la transformación no es lineal, es una espiral. Regresas a los mismos puntos, pero a diferentes niveles, y cada vez que regresas, tienes más conciencia, más herramientas, más comprensión, y eso marca la diferencia. Lo que sucede después de la transformación es que aprendes a vivir con las paradojas. Aprendes que puedes ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que puedes estar en paz incluso en medio del caos, que puedes estar seguro de ti mismo incluso sin estar seguro del camino. Jung comprendió la importancia de integrar los opuestos, y la vida después de la transformación es precisamente eso, la capacidad de aferrarse a las tensiones sin necesidad de resolverlas de inmediato. La capacidad de vivir en la incertidumbre con gracia. También te vuelves más compasivo, contigo mismo y con los demás. Porque cuando miras tu propia sombra, cuando reconoces tu humanidad, dejas de juzgar con tanta dureza. Entiendes que cada uno lucha sus propias batallas, que cada uno carga con su propio dolor, y esta comprensión te abre, te suaviza, te hace más capaz de conectar genuinamente, más capaz de amar incondicionalmente. Y hay una ligereza que llega cuando dejas de cargar con lo ajeno, cuando dejas ir las expectativas de los demás, cuando dejas de intentar demostrar algo, cuando simplemente vives. Esta ligereza no significa que la vida se vuelva fácil, significa que ya no luchas contra ella, fluyes con ella. Y esa capacidad de fluir es una de las mayores transformaciones posibles. El miedo no desaparece, pero cambias tu forma de relacionarte con él. Antes, el miedo te paralizaba. Ahora, el miedo te informa, te muestra dónde debes prestar atención, dónde debes crecer, dónde debes preocuparte. Y aprendes a escucharlo sin dejar que te domine. Aprendes a sentir el miedo y a actuar de todos modos. Y eso es la verdadera valentía, no la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. También desarrollas una confianza interior que no depende de la validación externa, porque ya has pasado por el fuego, ya has atravesado la noche oscura del alma, ya has enfrentado tus propios demonios y has sobrevivido, y eso te da la certeza de que pase lo que pase, podrás afrontarlo, encontrarás recursos, te reinventarás, sobrevivirás, y más que sobrevivir, vivirás. Y surge un propósito. No necesariamente un gran propósito, cambiar el mundo, sino un propósito íntimo de vivir con integridad, de honrar quién eres, de contribuir a tu manera, en tu tiempo, con tus dones. Jung dijo que el mayor servicio que puedes prestar al mundo es convertirte en quien realmente eres, porque cuando lo haces, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y esa es la transformación colectiva. Comienza con el individuo. Tras la transformación, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve real. Y la realidad, por imperfecta que sea, es infinitamente más viva que la fantasía. Dejas de esperar el día en que todo se resuelva y empiezas a vivir los días que tienes, con presencia, con gratitud, con la conciencia de que cada momento es precioso. Cada respiro es un regalo, y la vida, esta vida desordenada, dolorosa y hermosa, es el mayor milagro que existe. Entonces, ¿qué pasa después de la transformación? Sigues viviendo, pero de una manera diferente, más despierto, más presente, más tú. Y esa autenticidad, esa coherencia, esa paz interior, lo es todo. Es lo que siempre has buscado. No hay fuera, sino aquí, dentro de ti. Y cuando finalmente lo encuentras, te das cuenta de que nunca estuviste perdido.
Simplemente olvidaste buscar en el único lugar donde siempre estaba la respuesta, dentro. Si has llegado hasta aquí, al final de este video, algo en tu interior ha cambiado. Puede que sea sutil, puede que sea imperceptible, pero ha cambiado. Porque no escuchas palabras como estas sin que toquen algo, sin que muevan algo, sin que planten una semilla que, con el tiempo, germinará. Y esa semilla es la posibilidad de que, de hecho, puedas cambiar, de que, de hecho, puedas vivir de otra manera, de que, de hecho, puedas ser quien viniste a ser. Se acerca la Navidad, y con ella, el fin de un ciclo. Pero el final no es solo un cierre, también es una apertura, es el espacio entre lo que fue y lo que será. Y en ese espacio, en esa pausa, tienes una opción. Puedes cruzar ese portal dormido, dejando pasar los días, haciendo otra lista de promesas que no cumplirás. O puedes cruzarlo despierto, consciente, sabiendo exactamente lo que dejas atrás y lo que llevas contigo. Este video no te llegó por casualidad. La sincronicidad no es coincidencia, es reconocimiento, es la vida diciéndote, te veo, sé por lo que estás pasando, y te ofrezco una salida, un camino, una posibilidad. Y ahora lo sabes, ahora eres consciente de que algo pide ser transformado. Y la conciencia es el primer paso, porque no puedes cambiar lo que no ves. Pero una vez que lo ves, la responsabilidad es tuya. No será fácil, la transformación nunca lo es. Exige la muerte de quien eras, la muerte de viejos patrones, la muerte de relaciones que ya no encajan. Y esa muerte duele. Pero al otro lado hay vida, hay libertad. Existe la posibilidad de finalmente respirar, de finalmente ser, de finalmente vivir sin el peso de una existencia que nunca fue tuya. Y esa posibilidad vale el dolor, vale la pena el miedo, vale la pena cada momento de incertidumbre. Jung dedicó su vida a comprender el proceso de transformación humana y descubrió que no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo existe el camino de mirar hacia adentro, el camino de confrontar la sombra, el camino de integrar los opuestos, el camino de alcanzar la plenitud. Y este camino es solitario, no porque vayas a estar solo, sino porque nadie puede hacerlo por ti. Necesitas descender a tus propias profundidades, necesitas enfrentarte a tus propios demonios, necesitas atravesar tu propia noche oscura. Pero no estás solo en este viaje. Hay miles, quizás millones de personas pasando por el mismo proceso, luchando las mismas batallas, enfrentando los mismos miedos. Y saber esto, sentirlo, ya es parte de la sanación, porque la soledad se disuelve cuando nos damos cuenta de que somos muchos, que el dolor humano es universal, que la búsqueda de sentido es compartida, y que todos, cada uno a su manera, intentamos encontrar el camino de regreso a casa, a nosotros mismos. La Navidad, como símbolo, nos ofrece la promesa del renacimiento. Pero el renacimiento no ocurre por arte de magia, ocurre por elección, por intención, por compromiso. Y el compromiso más importante que puedes asumir esta Navidad no es con una meta externa, no es con un cuerpo perfecto, no es con un mejor trabajo, es con tu propia verdad. Es el compromiso de dejar de fingir, de dejar de huir, de dejar de procrastinar y de finalmente empezar a vivir la vida que viniste a vivir. ¿Tienes miedo? Claro que sí, todos lo tienen, pero el miedo no es señal de que debas detenerte. Es señal de que algo importante está sucediendo. Es señal de que estás tocando algo real, algo profundo. Y ahí es precisamente a donde necesitas ir, a donde apunta el miedo, porque al otro lado del miedo se encuentra la libertad. Hay autenticidad. Ahí estás tú, completo, auténtico, vivo. Así que si este video te llegó antes de Navidad, no lo ignores. No cierres la pestaña y vuelvas a tu distracción. Quédate con lo que se dijo. Deja que estas palabras resuenen. Deja que toquen lo que necesita ser tocado. Deja que despierten lo que necesita ser despertado. Porque quizás, solo quizás, este sea el momento en que todo empiece a cambiar.
no de forma espectacular, pero sí de verdad. Y la realidad es lo único que perdura, lo único que transforma, lo único que libera. El tiempo pasa y puedes seguir esperando el momento perfecto, puedes seguir posponiéndolo, puedes seguir fingiendo que todo está bien, o puedes dar el primer paso, hoy, ahora, en este preciso instante. Y el primer paso no tiene por qué ser grande. Puede ser simplemente una decisión silenciosa, un compromiso interior, un sí susurrado a ti mismo. Sí, estoy listo. Sí, me lo merezco. Sí, lo voy a hacer. Y cuando tomas esa decisión, cuando te comprometes de verdad, toda tu vida conspirará a tu favor. No de forma mística, sino práctica. Porque cuando te alineas con tu verdad, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse. Aparecen las personas adecuadas, surgen las oportunidades, las sincronicidades se multiplican. No porque tuviste suerte, sino porque finalmente despertaste. Y la vida ama a los despiertos, la vida ama a los vivos, la vida ama a los que están dispuestos a jugar el verdadero juego. Así que esta es la invitación, este es el llamado, este es el momento. Se acerca la Navidad, y con ella la posibilidad de renacer. No a través de promesas vacías, no a través de fantasías, sino a través de un compromiso profundo, silencioso e innegociable. El compromiso de finalmente elegirte a ti mismo, de finalmente dejar de huir, de finalmente comenzar a vivir la vida que viniste a vivir. Es el momento, y lo sabes, porque si no lo supieras, no estarías aquí, no habrías visto hasta el final, no habrías permitido que estas palabras entraran, pero lo hiciste, y eso significa que estás listo, listo para el siguiente paso, listo para la transformación, listo para la vida. Si estas palabras te conmovieron, si algo te resonó, si sentiste que este video llegó en el momento justo, deja un comentario diciendo, estoy listo para cambiar. No hace falta explicarlo, no hace falta justificarlo. Simplemente haz ese compromiso contigo mismo, porque cuando lo escribes, cuando lo exteriorizas, el compromiso se vuelve más real, se vuelve más concreto, y ese pequeño gesto podría ser el empujón que necesitabas. Dale me gusta a este video si te ha llamado la atención, porque eso ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo, a más personas que están pasando por el mismo proceso, a más personas que buscan la misma transformación. Y al darle me gusta, no solo me ayudas a mí, ayudas a crear una comunidad de personas comprometidas con el autoconocimiento, con la verdad y con la verdadera transformación. Suscríbete al canal para seguir otros contenidos sobre autoconocimiento, psicología profunda y transformación personal, porque esto es solo el principio. Hay mucho más por explorar, mucho más por comprender, mucho más por experimentar. Y si quieres formar parte de este viaje, si quieres acceder a contenido que te apoye en este proceso, suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta comunidad que busca vivir con más conciencia, más verdad, más vida. Y gracias, gracias de todo corazón por verme hasta el final, por prestar atención, por permitir que estas palabras entren en mi corazón, porque significa que ya no huyes. Significa que estás dispuesto a mirar, a sentir, a cambiar. Y esa disposición ya es el principio de todo. Así que, gracias. Y que esta Navidad sea un verdadero renacimiento, un nuevo comienzo, una transformación, para ti, para mí, para todos los que, cada uno a su manera, intentamos encontrar el camino de regreso a casa, a nosotros mismos.